Gabriel Expósito y en este vídeo pues os voy a tratar de explicar un poco el desarrollo del sistema Calles, tanto en menores, mayores, tónica flamenca y relacionado con la cadencia andaluza. Espero que disfrutéis. Bueno amigos, como veréis, el sistema Calles es un sistema muy interesante que nos ayudará a comprender cómo se desarrolla la música, la armonía a lo largo de todo el mástil, fundamental para la hora de improvisar, de componer, de acompañar. Y un sistema que en principio no requiere de conocimiento musical, ya que es un sistema basado en formas de acordes que nos facilitará mucho la cosa a la hora de desarrollar nuestra musicalidad en la guitarra. Bien, el sistema Calles, digamos, es una representación de 5 formas básicas de la armonía, ¿no?, guitarrística en general. Bien, pues vamos, digamos, a buscar una relación entre la cadencia andaluza, en este caso en la tonalidad de mi flamenco, con el sistema Calles. Bien, el sistema Calles no deja de ser, digamos, un desarrollo armónico a lo largo de todo el mástil basado en 5 formas básicas, ¿no? Claro, esto digamos que abre un gran abanico de posibilidades a la hora de desarrollar cualquier frase musical en todo el mástil, ¿no? Es una de las herramientas fundamentales para el arte de la improvisación, incluso de la composición. Siendo conscientes de cómo se desarrolla el sistema Calles a lo largo de todo el mástil, nos da pie a desarrollar una frase de 1000 formas, ¿no? Bien, pues entonces es importante conocer cómo se desarrolla el sistema Calles, ¿no? Un cifrado americano. Entonces, como vemos, la palabra Calles ya no organiza las formas, ¿no? Entonces, la letra C sería la forma Do. A partir de la tónica, por ejemplo, tenemos la quinta de esa de Do, pues se establece una forma La, ¿vale? La forma La mayor, que sería la letra A. Después, si por ejemplo cojo esa tónica de la tercera cuerda, se establece aquí la letra G, que sería la forma Sol, ¿vale? Y después se establecería a partir de esta tónica la forma Mi, que sería la letra E, ¿vale? Y a partir de esta tónica, por ejemplo, si lo cojo con el 1, se establece pues la forma Re, que sería la letra D. Bien, esto es una forma fácil de desarrollar un mismo acorde, que en este caso sería Do mayor, Do mayor, Do mayor, Do mayor, Do mayor y Do mayor. Bien, entonces, ¿qué relación le buscamos sobre la cadencia andaluza? Bueno, pues hay que ser consciente de que este sistema Calles se cumple también con el acorde menor, en este caso. O sea, si yo en vez de Do mayor hubiera hecho Do menor, simplemente vamos a transformar este Do mayor en Do menor, simplemente modificando la tercera del acorde y haciéndola menor. En este caso este es Mi. Si yo lo hago un semitono menor, ya convierto esa tercera en menor. Entonces ya tengo el acorde Do menor. Digamos, la ordenación de esos acordes según el sistema va a ser igual. Voy a tener la forma Do, que va a tener esta forma. O sea, si yo lo hiciera en Do sostenido, sería eso, ¿no? Pero bueno, aquí en esta posición, ese Sol no necesita dedo, ¿no? Bien, entonces se establecería ahora la forma, a partir de este, igual que antes, la forma La, en este caso menor, esto era mayor, pues digamos la tercera del acorde de La sería este dedo, que es Mi, pues lo haría menor. Entonces tenía una forma La menor, tengo forma Do menor, forma La menor. Bien, pues igual cojo esta nota, esta tónica, y aquí se establecía la forma mayor, la tercera del acorde en esta forma sería este dedo, la hago menor, se establece una forma Sol menor. A partir de aquí, pues volvemos a poner esto, donde teníamos esta forma Mi mayor, esta sería la tercera, semitono menos, y sería la forma Mi menor, y volvemos a coger esta nota, y donde teníamos antes una forma Re mayor, esta sería la tercera del acorde, la haríamos menor, ¿vale? Entonces se establece aquí las calles en menores, Do menor, Do
menor en forma la, do menor en forma sol, do menor en forma mi y do menor en forma re. También podemos establecer el mismo sistema de calle con la tónica flamenca, ¿vale? ¿Cómo sería eso? Pues se mantendría la misma ordenación de formas. Vamos a coger el ejemplo en mi flamenco. Aquí tenemos mi en forma mi, ¿vale? Mi mayor en forma mi. Situémonos dentro de la palabra calle y estaríamos en la letra E. Ahora vendría la D, que nos indica que es una forma re. Bueno, pues vuelvo a coger esa nota de la cuarta cuerda, esa tónica, y pongo una forma re, que sería esto, claro. También la podemos poner de mil formas. Hay una forma muy típica en el flamenco que es esta tercera que está abajo, ¿no? Subirla arriba, ¿no? Y en vez de esto, pues tengo esto. El mismo acorde, ¿no? Bien, pues entonces después de la letra D, que es forma re, vendría la letra C, que es forma do. Pues nada, cojo esta tónica y construyo sobre esa tónica con el dedo do la forma do. ¿Vale? Y sobre esta tónica ahora vendría la letra A, cojo con el dedo 1 y construyo la forma la, y después pues vendría la letra G, cojo esa nota con cejilla y pongo una forma sol, que sería la letra G. ¿Vale? Entonces se establece aquí pues el sistema calle en relación al acorde mi en forma do, mi en forma la y mi en forma sol. Bien, entonces si a esos tres acordes los organizamos en relación a la cadencia andaluza, podemos establecer 5 formas de resolución o de cadencia andaluza. Entonces, por ejemplo, donde está la forma mi, podemos organizar la cadencia andaluza, que sería, vamos a ver, el cuarto grado. Claro, que hay, digamos, un truquillo, es que si yo estoy en la forma mi como 1, ¿no? Si yo cuento 4 me va a dar la forma del acorde del cuarto grado, o sea, por ejemplo, mi, fa, sol, la, ¿no? Mi, fa, sol, la, ya estoy en el cuarto grado y además lo voy a poner en forma la. Quiere decir que si yo estoy aquí, sé que aquí en esta zona el cuarto grado lo tengo cerca en forma la menor. Además sé que es la, porque el cuarto grado hemos dicho que es el único grado de la cadencia andaluza que es menor. Bien, pues aquí lo tengo en la menor, forma la menor. Ahora contamos para atrás, sería forma la, forma sol mayor, forma fa o mi y mi. ¿Vale? En esta resolución la dominante y la tónica, o sea, el segundo y el primer grado, mantienen la misma forma, forma mi o forma fa, si pusiera este de aquí, ¿no? Entonces aquí en esta forma tengo la, sol, fa o mi. ¿Vale? Entonces, si me sitúo en la siguiente tónica, mi, que estaría aquí, claro, pues entonces, si yo considero que esta es una forma re, me llevaría a qué forma del cuarto grado. Pues yo diría re, mi, fa, sol. Veo que el cuarto grado tendría una forma sol y además menor, hemos dicho. Bueno, pues aquí arriba está la forma sol menor, forma importante, o sea, estoy en la menor en forma sol menor, ¿vale? La menor en forma sol, ¿vale? Contamos para atrás, sol, fa, tengo el tercer grado en forma fa o forma mi, y ahora los dos últimos grados van a mantener la misma forma, o sea, si la forma inicial era una forma re, pues ahora tengo aquí re, o sea, tengo 4, 3, 2, 1, ¿ves? Puedo incluso, como hemos dicho en otro vídeo, añadirle esa novena menor que le da esa sonoridad. Aquí hubiera pasado lo mismo, la, sol, fa, ¿ves? Pues aquí tenemos la siguiente resolución de las calles, que sería en forma re, ¿no? Le añado eso, ¿no? O así incluso, ¿vale? ¿Vale? Eso, digamos, es una resolución de cadencia andaluza como tónica re, ¿no? ¿Vale? Entonces la siguiente tónica, según las calles, sería en forma do. ¿Vale?
Entonces, ¿qué forma tendría el cuarto grado? Pues vuelvo a lo mismo, seguimos estando en mi mayor, en mi flamenco, en forma do, pero digo, vale, si para mí esto es un do, pues digo do, re, mi, fa. O sea, yo sé que el cuarto grado va a tener forma fa y menor, porque hemos dicho que el cuarto grado es menor. Pues aquí se establece el cuarto grado en forma fa menor, ¿vale? O mi, si lo entiendo como mi, pues es mi, re, ahora iría a un tercer grado en forma re, aquí tengo sol mayor en forma re. Ahora, pues la tónica era en forma do, pues tengo do dominante, el segundo grado, fa mayor en forma do y mi en forma do. O sea que aquí en esta tónica, que si le queremos añadir la novena, hemos dicho que es la segunda del acorde, tónica, tónica, pues puedo añadir aquí, que ya le da una sonoridad flamenca interesante. Entonces sería 4, 3, 2, 1 o la menor, sol mayor, fa mayor, mi flamenco con novena o... ¿Vale? Bien, pues la siguiente, digamos, resolución cadencial sería en forma la, ¿vale? Vuelvo a coger la tónica aquí, la flamenco con novena menor. Bien, pues entonces volvemos a partir de lo mismo, seguimos estando en mi flamenco, mi en forma la. Bien, pero ¿qué forma tendrá el cuarto grado? Pues nada, si para mí esto es un la, sería la, si, do, re. Sé que tiene una forma re, lo más cercano, y menor. Bueno, pues construyo un dibujo en forma re menor, que sería aquí, y ya tengo la menor en forma re. Pues ahora cuento para atrás, si para mí esto es un re, re, do. Ya tengo aquí sol mayor en forma do. Y ahora sería si, pues tengo una forma si o forma la, sí, ¿vale? Tengo fa mayor en forma la o en forma si. Y tónica, ¿vale? Que se mantienen siempre las dominantes tónicas en la misma forma, ¿vale? Pues aquí sería... ¿Vale? Entonces ya vemos que la resolución cadencial en forma la como tónica sería re. ¿Vale? Visto por forma sería forma re, forma do, si, la, o visto armónicamente sería la menor en forma re, sol mayor en forma do, fa mayor en forma la y mi mayor en forma la con novena. Novena menor, ¿no? Bien, nos quedaría una última resolución cadencial relacionada con las calles, que sería en forma sol, ¿no? O sea, ahora tengo aquí mi mayor en forma sol, ¿vale? Que si quiero meterle la novena, tengo la tónica en la tercera, la novena menor la tengo ahí, ¿no? Bien, pues, ¿qué forma tendrá el cuarto grado en esta ubicación? Pues nada, si para mí esto es un sol, bueno, no olvidemos que realmente es un mi mayor en forma sol, pero si esta forma es su sol, pues nada, sol, la, si, do. Sé que voy a tener la forma do del cuarto grado en forma do y además menor. Pues aquí tengo esa forma do menor. Recordemos que esta forma salió antes, al hacer el acorde mayor do, al hacerlo menor, esa tercera surgía esta forma. Pues esa es la forma que tengo aquí. Bien, pues esto es el cuarto grado, la menor en forma do, la menor en do. Pues contamos para atrás, do, si, ahora sé que voy a tener a distancia de tono. ¿Ves? El tercer grado, que en este caso sería sol mayor, en forma si o la, ¿vale? Y bueno, como hemos dicho antes, las dos resoluciones de dominante tónica mantienen la misma forma, o sea, forma sol y forma sol, ¿vale? O sea que tenemos la menor en forma do, sol mayor en forma la o forma si, forma sol, fa mayor en forma sol y mi mayor con novena menor, que ya lo convierte eso en un acorde para nosotros de tónica flamenca.
Bueno amigos, entiendo de que bueno, esta explicación puede ser un poco compleja, pero os animo a que investiguéis con vuestra guitarra, asimiléis todo lo que acabamos de ver. Si tenéis alguna duda, lo pongáis en comentarios, que estaré encantado de resolver todas aquellas dudas que os vayan surgiendo. Y bien, como siempre os digo, que si os ha gustado este vídeo, os animo a que echéis un vistazo en la Academia de Online Flamenco. Gracias. En la Academia encontrarán material creado por mí y algunos de mis compañeros de primer nivel. Juntos hemos creado un plan de estudio para que lo sigas y te conviertas en un guitarrista flamenco cualificado de la manera más rápida y eficaz posible. Aprenderás a dominar todos los estilos y técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías viajar a España y hacernos una visita. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. En caso de que no hables español, no te preocupes, porque todo el material está subtitulado profesionalmente. También tendrás acceso a nuestra dinámica comunidad de amigos guitarristas de flamenco. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información.